y amigas de Sálvese quien pueda de Austral Televisión, un gusto. Estamos el día de hoy acompañando con ustedes con la información de primera mano, como siempre, ya todo el mundo lo conoce, el caso de Víctor Sao, quien ha dado mucho de qué hablar. El día de hoy estamos con el abogado defensor de Víctor Samaniego, más conocido en el mundo artístico como Víctor Sao. Explicar más o menos cómo está el juicio, qué se dio, por qué estuvo detenido Víctor. Claro, Carlos, una vez más pues un agradecimiento pues a su programa y a su canal de televisión pues Austral TV. Mire, lo que ocurrió en este proceso realmente es contradictorio pues a todo derecho. Es por un simple depósito. Lamentablemente esto de aquí se dio por un depósito de $1,950 que le hace pues uno de los que estuvieron procesados, porque fueron 3. Lamentablemente pues se dio este proceso con un poco de irregularidades. Mire usted, si nosotros hablamos de que en el artículo 76 claramente habla de la presunción de... Pero él fue más o menos implicado a esto, fue por un secuestro a una chica. O sea, comencemos desde ahí, arranquemos desde ahí. Después fue implicado, que nos comentaba Víctor mismo, como traficante de personas. Sí, verá, esto se dio así. Fue primeramente una... Claro que sí. Verá, fue una trampa que le hicieron en este caso, ¿no? Y eso, lamentablemente, decir que lo hagan policías, agentes de UNACE, que lamentablemente en este caso sucedió, le hacen una llamada el día 11 de septiembre del 2014, le hacen una llamada a una supuesta doctora del Corral Moscoso. Y le dice, pues, para un convenio artístico, para que vaya a cantar, pues, allá en esa institución. Lo cual el señor Víctor Samaniego Ordóñez le dice que bueno, para verse en el restaurante Rey Mi Pamba, esto en el Parque de la Madre pues, de la ciudad de Cuenca. Entonces, el rato de llegar, que esto fue a las 9:10 de la mañana, dos señores, el rato de salir, porque no asistió la mencionada doctora, y el rato que de salir, 2 ciudadanos le cogen de la mano y le someten y le llevan a un vehículo que estaba estacionado ahí. En ese rato lo llevan al Cajas, amenazándolo, y en este caso diciéndole que hable de un depósito. En este caso mi cliente lo que pensaba era que era un secuestro, porque anteriormente, hace un mes atrás, él había hecho un negocio de una casa, en ser un depósito que le había hecho de una parte, un monto medio alto. Entonces él pensaba de eso. El rato que le dicen, oiga, es de $1,950. Cierto, antes de esto jamás identificaron los señores agentes de policía. Lo que la ley manda, lo primero es el que tienen que identificarse. Primero y segundo, para detener a un ser humano tiene que haber una orden de detención. Esta orden de detención debe estar debidamente motivada, dice la ley. Ahora, para que el juez dé una orden de detención, y esto es claro, pues detallar, el fiscal tiene que, mandar en este caso de manera motivada pedir al juez la orden de detención. El juez tiene que revisar, no porque un fiscal mande significa que tiene que dar la orden de detención. Él tiene que revisar, de acuerdo a la ley, si es pertinente o no, pues ordenarle la orden de detención. ¿Por qué? Porque el detener a una persona es algo bien delicado, tiene que fundamentarse en derecho y en las leyes. Doctor, ¿qué tiempo estuvo detenido Víctor Sao y en qué lugar fue apresado? Verá, fue detenido aquí en la ciudad de Cuenca. Lamentablemente de aquí, y eso contraviniendo también a derecho, lo llevaron a la ciudad de Macas, donde supuestamente era oriunda la supuesta secuestrada. Y aquí también voy a hablar de ese tema. Entonces, después de esto, que le cogen, le amenazan, nunca tuvieron orden. Recién la orden viene a las 5 de la tarde con 10 minutos. Y que supuestamente, según declaraciones de los mismos agentes de policía, esta detención le han hecho en el Parque de la Madre. Erróneamente y mintiendo. Y en este caso, haciéndole lo que es a mi cliente algo gravísimo, como es el privarle de la libertad sin que haya una orden de detención. En este caso, sí hubo secuestro en este proceso, pero hubo secuestro no de mi cliente a ninguna otra persona, sino de los agentes de UNACE a mi cliente. Pero aquí no solamente es el problema de los agentes de UNACE, porque mire usted, hasta cuando hubo la orden de detención contra mi cliente no hubo nada, ni siquiera las mentiras que se inventaron después, nunca hubo nada. Como usted bien dice, y eso es una muy buena pregunta que usted me hace, ¿por qué es que le llevan a la ciudad de Macas? Erróneamente, porque mire usted, el artículo 404 del COI
Dice, numeral 6, cuando la infracción se comete en territorio extranjero, la persona procesada será juzgada por la o el juzgador de la circunscripción territorial en la que es aprehendida o detenida, o por la o el juzgador de la capital de la República del Ecuador. ¿Qué significa? Que en este caso la supuesta víctima fue, en este caso, secuestrada en San Pedro Sula. Es verdad que ella es de la ciudad de Macas. En el supuesto no consentido, a mi cliente, ¿dónde le detuvieron? En la ciudad de Cuenca. ¿De dónde es oriundo y dónde tiene pues, su residencia? En la ciudad de Cuenca. ¿Dónde debieron o qué juez era competente pues, para juzgarlo? ¿Un juez de la capital de la República del Ecuador, de Quito en otras palabras, o uno de los jueces en donde tiene la residencia mi cliente, que en este caso es la ciudad de Cuenca? Nunca Macas. Sí, desde el principio lamentablemente se violó todo órgano y el debido proceso al menos jamás hubo acá. Eso es una. Segundo, la cadena de custodia. Jamás hubo cadena de custodia. Porque dice la ley también que el rato que se le tienda a una persona, en este caso, todos los bienes encontrados en este entonces, celulares y todo lo demás, tiene que estar, en este caso, llevar su cadena de custodia. Nunca hubo eso. Los mismos policías cogieron los teléfonos y comenzaron a llamar. Tanto así que el rato que llega y hacen en los exámenes, en este caso los pertinentes para ver las huellas digitales, no hubo ni siquiera de los propios dueños, porque ellos mismos borraron todo. Entonces, mire usted, fue una violación flagrante a los derechos constitucionales de mi cliente. Ahora, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? Por ahí escuché que iban tal vez a coger una demanda. Bueno, yo creo que es lo más lógico. Vamos a poner, y esto también vamos a separar dos cositas. Primero, que mi cliente, el señor Víctor Agustín Samaniego Ordóñez, de nombre artístico Víctor Sao, que se lo ha ganado durante 15 años de trabajo y que tiene su carnet artístico, y no como desde el principio lo pusieron, y los agentes de UNAS y Fiscalía le puso como alias Víctor Sao, como un vil delincuente. Ellos sin investigar le pusieron como alias Víctor Sao. Aun cuando él dijo desde el principio, soy un artista reconocido, no solamente nacional, sino internacionalmente, que ha hecho quedar muy bien al país. Él tiene un carnet de hace más de 15 años que es un artista de fama nacional e internacional, pero eso no les valió. Nunca. Ahora, el señor Víctor Agustín Samaniego Ordóñez, él vive de su imagen y trabaja con ello. Antes de que pasara esto, tenía contratos. Ahora, muchas de las personas, porque usted ahora va al internet y usted ve, pues, que dice que mi cliente fue parte de una organización internacional dedicada al secuestro y la extorsión. Entonces, con eso, ¿qué clase de trabajo va a tener? Lo que en la ley es justo, racional y responsable es que a una persona que de manera ilegal, ilegítima, le hayan privado de uno de los fundamentos legales más coherentes y responsables que debe tener un ser humano, que es la libertad y la vida, que en este caso a mi cliente ilegalmente le privaron de la libertad, ¿qué es lo que tiene derecho? A una indemnización, primero económico, y después, no solamente eso, lo que queremos es también que por los medios de comunicación, de la misma manera como le difamaron a mi cliente, de la misma manera digan lo contrario, que mi cliente lo que es un artista y cometieron un error. Ahora, perdón, de la parte psicológica, a mi cliente nunca le van a devolver nada. De lo que casi pierde a su familia en un accidente de tránsito, nunca le van a devolver. Lo que le pueden devolver es la parte económica. De lo demás, la parte psicológica que sufrió y hasta ahora está con ayuda pues médica, eso no lo van a devolver en la vida. Abogado, ¿por qué antes no se dio a conocer el caso de Víctor Sao y ahora se ha hecho público en los medios de comunicación? Por una sola razón. Porque nosotros que estábamos en Macas en este proceso, lamentablemente fueron días negros no solamente para la familia de Víctor, sino también pues en este caso de todos nosotros, porque teníamos que viajar a veces en la gran mayoría en carros particulares y había deslaves. Entonces no había tiempo para hacer o difundirlo en estos medios de comunicación por dos razones. Porque primeramente queríamos probar ante la ley la inocencia de mi cliente, primero. Segundo, la no responsabilidad, ni siquiera el conocimiento de mi cliente, porque mi cliente ni siquiera le conoce a la supuesta víctima. Y peor, en el mismo proceso consta y dice, el rato que la fiscal le pregunta a la supuesta víctima, ¿le conoce usted al señor Víctor Agustín Samaniego Ordóñez? Y ella dice no. Entonces nosotros creímos pertinente y lo lógico primeramente demostrar en los juzgados la inocencia. Y después, en este caso,
probar y ya y después demandar en este caso pues los daños y perjuicios ocasionados. ¿Cómo demostraron su inocencia? Está demostrado que no fue secuestrador ni tampoco coyote, como se llama vulgarmente. Lamentablemente a mi cliente le involucraron en primer caso por un tráfico de personas, según consta en el artículo 161 y 162, que en este caso es secuestro extorsivo, y el tráfico de migrantes, que estaba en otro proceso, en otra fiscalía, pero lamentablemente en el tribunal no podía pasar esto. Es decir, no podían seguir ciegos, tenían que abrir los ojos. Esto es como que si ahorita yo le digo a usted, estamos a las 12 del día, es simple probar, con todo lo que nosotros probamos, a la ley, lo que le dijeron en esa instancia el tribunal es, usted, señor Víctor Agustín Samaniego Ordóñez, está libre, no tiene nada que ver en este proceso, no tiene nada que ver en el secuestro extorsivo, no tiene nada que ver en el tráfico de migrantes. Eso dijeron, y eso no solamente que nosotros probamos, sino que habían tremendas irregularidades dentro del proceso, que si le digo yo para hablar de esto, tenemos 2 días. Le prometo que en el proceso son más de 5 cuerpos legales, que se le gastó dinero del Estado, de los ecuatorianos, mal fundadamente. Y lo que hicieron es simplemente a un ser humano de provecho, que le hace bien a un país tener esta clase de personas, es simplemente coger, hacerlo desconfiado de la justicia. Solo disfrutas con lo mejor.